8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias. ¿Quieren ustedes mandarnos alguna opinión a este programa? Pues aprovechen antes de que cierren las redes, porque parece que el Partido Socialista está en ello. Resulta que los mismos que se dedicaron, por ejemplo, a difundir el bulo del culo sobre aquel homosexual que decían que una turba de ultraderechistas le había tatuado la palabra, perdónenme ustedes, maricón en el culo y tal. Luego resultó que era todo mentira, pero ahí estaban el gobierno, empezando por el ministro del Interior, difundiendo el bulo, y los periodistas de cámara, los apesebraos, difundiendo el bulo del culo. Entonces todos estos mismos, los periodistas de cámara apesebraos y el gobierno, dicen que a través de un fiscal del PSOE, dicen que sería bueno empezar a exigir a la gente que para que no haya bulos y delitos de odio se identifiquen antes de poder participar en las redes. O sea, que vamos a estar en un país donde para poner un tuit vas a tener que dar tu nombre y llevar el carnet de identidad en la boca, pero puedes entrar en patera indocumentado y recibir ayudas públicas a cascoporro sin tener el más mínimo documento de identidad. Hace falta tenerlos cuadrados. Pero que el Partido Socialista quiere hacer eso para controlar las redes, porque al fin y al cabo se escapan a su control, y ya a los medios tradicionales a nadie le importan un soberano pepino, porque la opinión pública se mueve ya por otros derroteros. Que el Partido Socialista haga eso es comprensible, pero que salga el PP a apoyarlo, sí, se deberían identificar todos los que participen en las redes, pero esto es la monda. No sé, además es que es absurdo porque no necesitas que se identifiquen. Aquí cuando ha habido de verdad un caso delictivo en redes sociales, incluso desde el anonimato de una cuenta con un avatar, la policía ha conseguido, sabe quién es, existen los logs, existen una serie de recursos fáciles hoy en día para cualquier unidad mínimamente especializada de localizar al propietario, al responsable de esa cuenta, y se le ha detenido exactamente igual. Esto es un control de la opinión. Es un control, como usted bien dice, don Luis, es un control de la opinión pública que además va a ser inútil. Además, existe una especie de cultura del control que viene muy de lejos. Desde que, por ejemplo, a Hitler la gente igual no se acuerda o no lo sabe, pero a Hitler, por ejemplo, se convenció al público de que la radio y el avión, que eran entonces dos inventos tecnológicamente innovadores en aquella época, habían sido responsables del ascenso de Hitler, ¿no? Es decir, entonces esa idea que estuvo ahí presente, precisamente lo que no sabe la gente es que cuando se inventa la radio y se pone de moda la radio en Europa, en Estados Unidos, en Alemania concretamente, ya la República de Weimar ve en la radio pues un elemento peligroso que debe ser controlado, de tal suerte que genera una serie de regulaciones alrededor de lo que es la emisión en radio. ¿Y qué es lo que consiguen hacer? Me parece que esto es resultado. Sí, está hablando usted con tanta vehemencia que el chorro sonoro ha hecho que saltara el conector del altavoz, del micrófono. Estaba ya medio para allá. Tampoco hay que descartar un sabotaje social. Iba diciendo. Iba diciendo que entonces la propia República de Weimar, porque tenía miedo precisamente ya en aquella época efervescente, no solo el partido nazi, sino el partido comunista, de revueltas y tal, la empezaron a regular. ¿Qué consiguieron hacer con eso? Que cuando llegaron los nazis al poder, tuvieron a la radio perfectamente controlada. Es decir, la utilizaron a partir de esa bien intencionada regulación, la utilizaron completamente a su favor. Es decir, la radio no les sirvió para llegar al poder, pero sí les sirvió de alguna forma para mantenerse en el poder, ¿no? Es decir, yo creo que en una sociedad mínimamente inteligente, el hecho de que haya algunos elementos que siempre va a haber que digan barbaridades o hagan barbaridades no significa que todos los derechos de todos los sujetos deban estar sometidos al control político, porque esa es la gran trampa. Eso es lo que no podemos permitirlo de ninguna de las maneras, y todo aquel que lo proponga, todo aquel, me da igual del partido que sea, en este caso no sé quién ha sido del Partido Popular también, es un totalitario, es un autoritario. Es decir, y hay que marcarles, hay que cogerles la matrícula. Pero más allá del rechazo ideológico que nos cause, yo me pregunto cuál va a ser el encaje jurídico de esto, porque en la legislación española el derecho a la libertad de expresión, especialmente en cuestiones políticas, está muy protegido, ¿no? Esto lo ha explicado muy bien un catedrático de Derecho Penal de la Carlos III que se llama Jacobo Dopico, que es un catedrático progresista
y que ha estado implicado en el caso ha seguido muy de cerca y ha participado a veces en la defensa del caso de Cassandra, la chica que hacía los chistes de Carrero Blanco, o de raperos como Defcon 2, Valtonyc y tal. O sea, es alguien poco sospechoso de fascismo, que dice que el ordenamiento jurídico español protege especialmente el discurso político, y que incluso si tú quieres hacer una apología del fascismo, estás protegido por nuestra legislación. Así que van a tener que hacer, ellos están acostumbrados, pero van a tener que hacer contorsiones jurídicas para encajar esto. No hay ningún problema, ya lo han hecho con todo. Es decir, si hace falta lo harán. O sea, otro día en la oficina, sí. Lo que me llama la atención es que el principal partido de la oposición esté a por uvas. O en cierta forma es que le interesa también que haya un control de la opinión. No, si estuviera por uvas, pues estaría callado, pero encima sale a apoyar al Partido Socialista en su pretensión de es un disparate, es un disparate. Estamos sin salvaguardas prácticamente, es decir, estamos en manos de una calaña que no tiene ningún tipo de respeto por los derechos individuales, que son los derechos míos, pero que, por ejemplo, son los derechos de Víctor. Es decir, son individuales porque me afectan a mí, pero en el sentido que también afectan a... Lo ha dicho usted como si hasta Víctor tuviera derechos. No, porque a veces dicen el derecho individual es visto como algo individualista, y no, el derecho individual es el derecho que se adjudica, que no que se adjudica, sino que son inherentes a cada persona, es decir, cada individuo. Da igual lo que seas de derecha, de izquierda o lo que tú consideres. Entonces, es que yo creo que en el fondo, no solo en España, pero particularmente en España, esto es una sociedad colectivista. Entonces, aquí existen colectivos, ¿vale? Entonces, pero no personas. Entonces tú eres tenido en cuenta por el poder o por los políticos en tanto en cuanto pertenezcas a algún colectivo. Entonces, hay colectivos pues que son especialmente vulnerables, como dicen, ¿no? Entonces, para defender a esos colectivos, que no a las personas, se permite precisamente vulnerar los derechos individuales. Es decir, porque prima el colectivismo que existe y está presente en los partidos. El Partido Popular es un partido colectivista, es decir, a veces cuando llaman que tienen liberales, mentira, no tiene nada de eso, es un partido colectivista. Es casi, digamos, es el viejo PSOE, es el Partido Socialista de hace 30 años, un poco más o menos. A veces pienso que el del Partido Socialista hace 24 horas, también es verdad, pero es una cuestión de colectivismo, y mientras no haya una cultura en general en las personas de no ese individualismo individual, porque yo hago lo que me da la gana mientras no te fastidie a ti. No. Cuando no seamos conscientes de que tenemos unos derechos naturales que debemos proteger y debemos preservar a ultranza contra cualquier concepto de seguridad colectiva, mientras no tengamos eso metido en vena, pues vamos a pasar mal. Yo creo, a mí me gusta mucho una frase de Chomsky que dice que si no crees en la libertad de expresión para la gente que desprecias, no crees en la libertad de expresión en absoluto, ¿no? Y creo que eso es lo que falta un poco. Los partidos, el PSOE y el PP, bueno, que aunque son muy parecidos, digamos más bien la derecha y la izquierda, solo creen en la libertad de expresión para las cosas que a ellos les parece que hay que defender. Y realmente posicionarse con la libertad de expresión es muy desagradable a veces. Yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé, mi primer trabajo así profesional fue en La Razón, y una vez Luis Marianson hizo un editorial diciendo que no se podía cerrar Egui ni que no se podía cerrar Egunkaria, que era una revista cultural de la izquierda Berchale. Y La Razón era un periódico donde había un detector de metales en la puerta y un detector de explosivos, porque mandaron varias veces. Entonces, eso, así de desagradable es defender la libertad de expresión, tener que mojarte por la gente que está incluso amenazando tu vida y decir, esto es algo penalmente punible, pero ellos tienen derecho a decir todas las barbaridades que quieran. Por cierto, hablando de eso, porque muchas veces dicen, no, pero es que entonces, ¿cómo se llama? El rapero Valtonyc, ¿no? Sí. No, perdón. Lo de Valtonyc no era problema de libertad de expresión. Exacto. Lo de Valtonyc, pues a ver, si alguien quiere hacer raps en favor de la independencia de Cataluña, alguien quiere hacer raps en favor de manifestarse ilegalmente por las calles, puede hacerlo. Estamos en un país libre. Lo que no puedes es incitar a la violencia ni glorificar el terrorismo, porque ahí ya estás infringiendo el Código Penal y eso no lo cubre la libertad de expresión. A Valtonyc no se le perseguía por tener ideas independentistas, se le perseguía por el tema de incitación a la violencia.
Entonces, eso no lo cubre. Si alguien coge y quiere decir que los inmigrantes no le gustan nada y que hay que deportarlos a todos, eso entra dentro de la libertad de expresión. Si alguien dice, vamos a quemar mezquitas, eso no entra dentro de la libertad de expresión porque ya estás infringiendo el Código Penal. Ya estás haciendo incitación a la violencia y eso es un delito. Entonces, eso tengámoslo claro. Dentro de lo que no sea delito, dentro de lo que no sean injurias, dentro de lo que no sean calumnias, dentro de lo que no sea incitación a la violencia, tú puedes decir lo que te dé la gana. Pues solo faltaba. Y encima, y lo puedes decir anónimamente. ¿Qué narices? O sea, ¿por qué tiene que venirme a mí nadie a exigir que me identifique? Me identificaré si me da la gana. ¿Pero quién es usted? Yo qué sé, que se ha creído que es el gran hermano. No, y además es que esto es como la DSA esta de la Unión Europea, ¿no? Que es otro disparate de este personaje siniestro que es Thierry Breton, ¿no? Otro personaje, un cara dura, ¿no? Es que si nos paramos a pensar, es que ni siquiera es ese control de las redes sociales ni siquiera, digamos, va a ser un control estrictamente jurisdiccional de la justicia, sino que va a ser un control administrativo. La pretensión es que ni siquiera haya jueces. En principio, es decir, que en principio sea una decisión administrativa, que es lo mismo que ocurre en la Unión Europea. Hay unos señores que están en lo que se llama la Comisión Europea, que no los ha votado nadie. Ojo, que la Comisión Europea no los vota nadie. Esto no tiene ningún tipo de representación del ejercicio democrático, ¿no? A esos señores los ponen quienes los ponen, y de repente estos señores han hecho una DSA, que es una ley para controlar el contenido de Internet, sobre pretexto de que ahí operan pues, potencias extranjeras que generan bulos para desestabilizar a los gobiernos democráticos y bla, bla. Y en realidad es una regulación básicamente pensada por tecnócratas, por chupatintas, que van a aplicar los chupatintas. Es decir, ni siquiera va a haber una entidad independiente realmente que, digamos, que sea neutral y que pueda, digamos, administrar si procede o no tomar determinadas decisiones, ¿no? Si se conforme a derecho, si asiste a la persona a la que se le quiere prohibir acceso a Internet, si está bien probado que es un tipo que es un delincuente, bla, bla, bla. No, es que todo esto que quieren hacer además por eso es tan peligroso. Pasa por encima de cualquier control independiente. Es decir, lo aplican los mismos que quieren callarte la boca, van a decidir si mereces que te la callen. No va a mediar nadie, ni va a mediar ningún derecho. Es que además hay que decir que esto no es eficaz, ¿no? O sea, siguiendo el caso de Valtonyc, que es muy interesante, Valtonyc dejó la música hace 2 semanas o 3, principalmente porque nadie iba a ver sus conciertos. Lo que hacen este tipo de legislaciones es crear mártires de gente que no tiene absolutamente nada que decir más que barrabasadas, ¿no? Nada, es marginal, es absolutamente marginal. Claro, es el efecto Streisand, ¿no? Ese que dicen, ¿no? Es el efecto Streisand llevado al límite. O sea, tú formas un partido en Alemania y dices, no, los nazis tenían razón. Te aplican este tipo de leyes y dicen, ¿ves cómo el sistema le molesta? Esto es lo único que le molesta porque nos quieren meter en la cárcel. Igual con Pablo Hasél, con Valtonyc, lo que crea es una serie de monstruos absolutamente absurdos, pero que sirven a los gobiernos para decir, mira, estos son la gente contra la que viene el lobo, qué tal, y a los que emiten estas opiniones totalmente inaceptables les sirve para martirizarse, y lo que hacen es pudrir el debate público. Ha mencionado usted Alemania, el debate público, y la verdad es que se avecinan tiempos curiosos en Alemania. Estaba mirando antes cuáles eran los sondeos de opinión para las elecciones regionales que se van a celebrar me parece que son 3 estados alemanes, entre ellos pues uno de la importancia de Sajonia. Bueno, son espectaculares los sondeos de opinión que hay en estos momentos. La CDU, es decir, el PP de allí, ganaría las elecciones con el 34,5% de los votos. Segundo quedaría la AfD, es decir, la extrema derecha alemana, con el 30% de los votos. Pero es que los 3 partidos que forman la coalición de gobierno actual en Alemania, es decir, Die Linke, la izquierda, el Podemos de allí, los verdes, el SPD, los socialistas, es que no llegan al 5%. Es que se van a quedar fuera, extraparlamentarios en Sajonia. Y dices, ¿y a dónde han ido esos votos? Pues una parte se ha ido a la nueva plataforma de izquierda
que es anti-inmigración, la plataforma Sarah Wagenknecht, que se llama algo así como Plataforma Sarah Wagenknecht, Razón y Justicia, que es Podemos, pero imaginen, un partido como Podemos, pero con euroescéptico y que quiere inmigración cero. Pues eso es el nuevo partido que está absorbiendo a toda la izquierda alemana, ¿no? Es curiosísimo. Sí, a mí hubo una anécdota así que me abrió un poco los ojos, que es, leí en Forocoches, esta plataforma así popular y plebeya, de un chaval que había ido a Alemania y decía, ¿por qué AfD, Alternativa por Alemania, saca tantos votos? El sistema habla de nazismo y tal, pero en realidad mucha gente les está votando porque el gobierno tiene una legislación para obligarte a cambiar las calderas de calefacción por motivos ecológicos, y hay mucha gente que no quiere gastarse ese dinero y quiere usar su caldera de siempre, que ha calculado cuánto se puede permitir, tal, no sé qué, y que muchísima... En realidad, es un triunfo de la política cotidiana frente al idealismo, digamos, porque les están votando por cuestiones muy, muy cotidianas. Poder ir a la piscina tranquilo, sin que haya una oleada de inmigrantes que tengan unas costumbres diferentes de ti, tener que cambiar la caldera, cosas muy... Yo creo que los políticos más prosistemas están viviendo en burbujas, en urbanizaciones de lujo y todo eso, y no entienden la vida cotidiana de la gente. No es una cosa tanto como nazismo, liberalismo, como poder permitirte llegar a fin de mes o no permitírtelo. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay, no sé si sabéis que en Noruega, fíjate, esa burbuja que comentaba Víctor, tiene hasta un nombre. Le llaman la Ciudadela. Es decir, esa burbuja, porque en realidad los políticos, los tecnócratas y los altos funcionarios no viven mezclados en cualquier lugar. Como cualquier persona. No, viven en un complejo que se llama la Ciudadela, que está cerca de sus trabajos. Ahí tienen sus viviendas, ahí están colegios para sus hijos, es decir, son, digamos, me parece muy llamativo, porque Noruega, que es un país muy loco para mí, muy inteligente para algunas cosas, pero muy loco para otras, es anticipo un poco, una visión muy clara de lo que aquí se hace de forma más cutre, ¿no? De una forma más cutre, porque aquí no están en una ciudadela, pero están en urbanizaciones de lujo, en pisos en zonas estupendas que tienen seguridad privada, y que desde luego cuando hablan de que pobrecitos los inmigrantes, pues muy bien, pobrecitos porque ellos no los tienen en sus puertas, es decir, no tienen que convivir con inmigrantes, y además sobre todo no hablan... Salvo con la chacha, que sí, eso la tienen, y además sí. Ellos admiran que la chacha sea de cierta inmigración. Ojo, no de cualquiera. También que el problema no es en sí tanto la inmigración, porque aquí han venido a España polacos, hubo un momento que vinieron muchísimos polacos, son gente muy trabajadora, han venido, ya los rumanos tienen su cal y su arena, pero han venido rumanos, han venido venezolanos, también muchos venezolanos, han venido hispanoamericanos en general, tal, pero ¿dónde hemos tenido el mayor problema realmente? ¿Dónde está el problema en Alemania y dónde está el problema? Curiosamente en Alemania a quienes están echándose a los venezolanos, por cierto. Sí, a la diáspora venezolana es a los que están echando, sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No se sabe, porque serán los últimos en llegar, y entonces han tenido que empezar por un lado y van a echar primero a los venezolanos, que son gente de bien, ¿no? Pero los están echando. Pero quiero decir que el problema es otras cuestiones de las que no se pueden hablar todavía. Es decir, el problema es sobre todo un tipo de inmigración en general, pero no un problema por la violencia, sino por la dificultad de integrar. Y sobre todo porque los propios políticos, como ha ocurrido en Gran Bretaña, que es uno de los motivos de fondo de la situación de Gran Bretaña ahora mismo con el tema de la inmigración, porque las políticas que se llaman de integración no se han dedicado a integrar. De hecho, han premiado a cuanto más islámico fueras, mejor. Es decir, el hecho de que tú tuvieras derecho a percibir un tipo de ayuda de asistencia estaba vinculado precisamente a que te mantuvieras muy firme en tu propia identidad. Es decir, porque eso es lo que te daba derecho precisamente a recibir ayudas para integrarte. Cuanto menos integrado estabas, más recibes para integrarte. Entonces, que han conseguido el efecto contrario. Es decir, cuanto más políticas de integración, con más ayudas, menos integración. Lógico. Si tú, para recibir una subvención, tienes que tener una serie de condiciones que en cuanto las pierdes el derecho a esa subvención, pues lógicamente
el comportamiento, digamos, estratégico de las personas es mantenerte dentro de los límites para percibirlas. Eso es lo que han conseguido. Y todas las políticas que hay, es decir, no ha habido un fracaso de la integración. No ha habido un fracaso de la integración, sino que ha habido políticas que han sido destinadas precisamente para que la integración fuera imposible. Es que esto hay que empezar a decirlo, por eso la gente está tan cabreada, no está cabreada porque maten a 3 niñas, que eso lo puede utilizar cualquiera, están cabreados por un problema de fondo muy grave del que los políticos en general, los de la burbuja que dice Víctor, no quieren hablar, porque todavía piensan que eso les resta votos. Y como ocurre en Gran Bretaña, ojo que en Gran Bretaña tienen un problema grave, en Gran Bretaña la comunidad islámica te da o te quita 54 escaños. Es decir, que con las diferencias que existen en las elecciones tan ajustadas a veces, entre 3, 4, 6 puntos como mucho de diferencia entre los partidos principales, 54 escaños es la diferencia entre conseguir el poder o quedarte en la oposición. También hay que decir que la izquierda no cree en la integración. O sea, con todos estos debates que ha habido un montón de tribunas diciendo que la integración era un concepto racista, que era una forma de imperialismo inversa, que cuando vienen tienen que tragar con nuestros valores corruptos y elitistas y tal, como toda la doctrina woke dice, ¿no? Si están cuestionando que Hume pueda tener una estatua o que incluso Marx pueda tener una sala de estudio, que van ahí los estudiantes woke a decir que Marx era imperialista y que es inaceptable que se le honre con una sala de estudio, pues estamos en una locura ya bastante difícil de parar, sí. Sí, pues lo que dices, lo que apuntas es que es el punto principal. Hay una renuncia, que es lo que la gente... Luego se traslada a las cosas prácticas que decía Víctor. Luego ese desdén por el común es lo que lleva a que de repente un burócrata que vive muy bien, como debe ser Bretón, cobrando 12.000 euros o 25.000 al mes, pues dice, tienes que cambiar tu caldera, te va a costar 3.000 euros. Hay gente que igual, pues que no llega a fin del mes. Es que simplemente, es que les da igual. Es que les da igual, es de una inhumanidad. Entonces la política se ha deshumanizado. Y la política, en realidad, es la discusión en la polis. Es decir, no es la discusión en una organización privada, es en el foro público donde se discuten las cosas que importan a la gente, ¿no? O gente también que igual sí se puede permitir cambiar la caldera, pero dice, oye, yo me gasto mi dinero en lo que quiero, no en lo que me vaya a decir el gobierno de turno. Pero la situación es todavía más grave, como aquí en España. Se está obligando a la gente a cambiar de coche cuando ni siquiera a un coche eléctrico, cuando en realidad ni siquiera puede renovar un coche de cualquier manera. En lo que ha dicho usted de que la izquierda no está realmente a favor de la integración, me estaba recordando, hay 2 filósofos de la historia que teorizaron en la década de 1920 sobre el tema de que las sociedades repiten los mismos ciclos una y otra vez, que bueno, pues nosotros nos parecemos a la sociedad romana y a otras sociedades anteriores, en que empezamos, llegamos a un punto y terminaremos degenerando y extinguiéndonos como sociedad occidental, ¿no? Uno era un alemán, otro era un inglés. El alemán era el que escribió La decadencia de Occidente. Spengler, sí. Y el inglés era un tío llamado Toynbee. Sí. Que se inspiró un poco en Spengler, pero sus teorías difieren en algunas cosas. Curiosamente, Spengler era un reaccionario, ultrarreaccionario alemán y profundamente antinazi, a pesar de reaccionario. Mientras que Spengler era el típico mientras que Toynbee era el típico progre inglés, y se reunió varias veces con Hitler y era partidario de, en fin, pues compadrear y tal. Y es muy curiosa la actitud de ambos respecto al asunto de la multiculturalidad, porque el alemán, básicamente la tesis es pues que hay sociedades que cuando se encuentran con otras sociedades, pues como están más avanzadas, más desarrolladas o se lo montan mejor, pues pum, las terminan absorbiendo. Y Toynbee decía que no, que es imposible que las sociedades se absorban unas a otras y que cada una debe mantener su identidad, ¿no? El progre ya preludiaba esa multiculturalidad, mientras que el reaccionario decía que no, que aquí hay absorciones, patatín, patatán. En el fondo es eso, los progres quieren que no se toquen las otras sociedades con las que nos hemos encontrado los occidentales, pero en el fondo no quieren que se toquen porque es que lo que les gustaría
en su foro interno es que la sociedad occidental fuera destruida hasta los cimientos y sustituida por alguna de las otras que hay fuera, ¿no? No, y sobre todo tener poder, es decir, una sociedad que no tenga ningún tipo de estructura, una sociedad desestructurada, una sociedad de colectivos, el colectivo musulmán que tiene toda su propia legislación interna, que es lo que ocurre en muchos lugares, que formalmente pues la Sharia se aplica, es decir, se sabe que se aplica, es decir, igual no a un nivel de gravedad extraordinario, pero por ejemplo los divorcios, los litigios civiles entre musulmanes no van a tribunales ordinarios, van a tribunales informales de la Sharia y se resuelven ahí, y eso se sabe en Gran Bretaña, eso se sabe. Entonces, evidentemente la izquierda quiere destruir todo, es decir, que la izquierda lucha contra el capitalismo, lucha contra la libertad de las personas, el derecho de las personas a escoger su camino, es decir, a tener sus propias preferencias y a tener sus propios horizontes en la vida, y quiere sobre todo pues acabar con cualquier tipo de orden que permita que eso dentro de una forma más o menos razonable pueda producirse, pueda existir. Entonces van a traer, por eso se alían con los islamistas y se aliarán con el mismo demonio, o sea, les da igual. El caso es meter dentro de la complicadísima maquinaria de la sociedad libre y democrática, que es una maquinaria muy complicada y muy delicada, dificilísima, que hay que mantener, como los relojeros suizos, hay que mantenerla constantemente, se dedican a meterle piedras, ¿no? Es decir, meterle arena para ver si va atascándose y al final estalla. Pero no solo ocurre en la izquierda, también ocurre en una cierta parte de la derecha. Yo estoy viendo un deseo como de deslegitimar, de cuanto peor mejor, ¿no? O sea, como eso no solamente por denunciar cosas que pueden ser más o menos denunciables, sino que tengo la sensación de que quieren deslegitimar el orden democrático también. Es decir, no se trata tanto, por ejemplo, de darle una vuelta a la Unión Europea, por ejemplo, y volverla a un lugar más razonable, donde naciones libres cooperen y se ayuden, incluso se defiendan mutuamente. No se trata de darle una vuelta, por ejemplo, a la Unión Europea, se trata de echarla abajo. No se trata de que la democracia está amenazada, se trata de que la democracia es un invento peligroso que mejor que se venga abajo. Entonces están señalando también, como los otros, diciendo, mirar, todo esto es culpa de la democracia. Todo esto que nos sucede es culpa de la democracia. En realidad, lo que no dicen es la verdad, es decir, no es culpa de la democracia, es culpa de que hay personas que no quieren la democracia y se han dedicado sistemáticamente o que no la entienden bien, se han dedicado a sabotearla y se han dedicado a cometer abusos de poder, como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es un demócrata, es un enemigo de la democracia. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de esos momentos. ¿Han visto ustedes la película de Woody Allen, Match Point? Sí. Eso de cómo hay momentos en la vida donde por un azar todo puede salir bien o todo puede salir mal, ¿no? El Match Point. Bueno, pues vamos a hablar de un Match Point que ha tenido lugar en Barcelona recientemente. Cómo cambian las cosas dependiendo de detalles mínimos. No se lo pierdan.